Hola, queridos amigos, tengan ustedes una buena noche, una buena tarde donde se encuentren. Vamos a continuar con el quinto tema y también el sexto tema. El título es El fruto del Evangelio. El fruto del Evangelio. Pero esta frase, el fruto del Evangelio, no es fácil. No se ha, eh, no se programó ni tampoco se concedió o sucedió simplemente porque así sucedieron las cosas. Todas estas cosas se han requerido sacrificios, incluso han habido muertes, como por ejemplo en la Edad Media, en los 1200 a 1800, murieron millones de personas por defender la palabra de Dios. Igual manera los apóstoles todos murieron, la mayor parte murió bajo crímenes por mantener la palabra de Dios en pie. Igualmente en el siglo 100, 200, 300, los emperadores mataron a muchos cristianos. Y así sucesivamente podríamos nombrar en el siglo IV, en quinto, sexto, 8, han habido crímenes contra los cristianos por, por conservar la verdad, el verdadero evangelio. Pues nada es fácil. Pero claro, este pequeño tema pues tampoco va a abarcar todo esto. Yo traigo esto en la mente de ustedes para que ustedes se pongan a pensar y para que ustedes tengan una idea de que el evangelio que tenemos ahora ha costado vidas, sacrificios, pobreza, etc. El fruto del evangelio, la relación de Pablo con los colosenses era diferente de la que tenía con los cristianos de Filipos. Él los incluía entre aquellos que nunca me vieron. Colosenses 2:1. No obstante, Pablo les aseguró como a los filipenses que siempre daba gracias a Dios por ellos en sus oraciones. Pregunta: ¿por qué tres cosas agradece Pablo a Dios? Y esas tres cosas se encuentran en Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 8. Pablo reúne las tres virtudes que menciona en otros lugares. La primera es fe, la segunda esperanza, la tercera amor. Refiérase por favor en Primera de Corintios 13 y también Primera de Tesalonicenses 1:3 y Primera de Tesalonicenses 5:8. Nota que Pablo no atribuye estas virtudes a los colosenses, sino que da gracias al Padre porque por ellas, pues se cuenta entre las dádivas o dones buenos y perfectos que recibimos de Él. Al referirse a Santiago 1:17. Santiago 1:17. El amor que Dios siente por nosotros nos conduce a la fe en Cristo. Efesios 2:4 al 8. Y a la esperanza del cielo que Pedro describe como una herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para ustedes. Este párrafo se encuentra en la Biblia, Primera de Pedro 1:4. Pablo también subraya el Evangelio es digno de confianza porque se basa en la palabra de verdad, una expresión que Pablo utiliza en otros lugares para referirse a la palabra inspirada de Dios. Referirse a 2 de Corintios 6:7 y 2 de Timoteo 2:15. A diferencia de la palabra de los hombres, aquella actúa eficazmente en quienes creen. Primera de Tesalonicenses 2:13. Y cumple la voluntad de Dios. Refiérase a
Isaías 55:11. Así, cuando se proclama el Evangelio, el poder de Dios se manifiesta mediante la obra del Espíritu Santo en los corazones de quienes oyen y responden. El propio Evangelio produce ese fruto porque es palabra de vida. Filipenses 2:16 dice así: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Quizá lo más asombroso sea la propagación del Evangelio en un lapso tan breve. Unos 30 años después de la muerte de la resurrección de Cristo, Pablo ya podía decir que se había extendido a lo largo del mundo, y eso se encuentra en Colosenses 1:6, que dice así: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Sigue diciendo 2 de Corintios 6:7, en palabras de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y siniestra. Entonces seguimos, ya la esperanza del cielo que Pedro describe como una herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse. Pablo también subraya que el Evangelio es digno de confianza porque se basa en la palabra de verdad, una expresión que Pablo utiliza en otros lugares para referirse a la palabra inspirada de Dios. Y esto se encuentra también hay una referencia en 2 de Timoteo 2:15 que dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. A diferencia de la palabra de los hombres, aquellas actúan eficazmente en quienes creen. También 1 de Tesalonicenses 2:13 dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y cumple la voluntad de Dios. Así, cuando se proclama el Evangelio, el poder de Dios se manifiesta mediante la obra del Espíritu Santo en los corazones de quienes oyen y responden. El propio Evangelio produce ese fruto porque es palabra de vida, y eso lo puede encontrar usted referencia en Filipenses 2:16, que ya lo leí. Y dice Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis, conocisteis la gracia de Dios en verdad. Quizá lo más asombroso sea la propagación del Evangelio en un lapso tan breve, unos 30 años después la muerte y la resurrección de Cristo. Pablo ya podía decir que se había extendido a todo el mundo. Disculpen que a veces tengo que repetir algunas notas, algunas citas, pero se me hace muy importante. La extensa red de carreras romanas hizo posible la celeridad en la comunicación y los viajes rápidos. Así fue como los apóstoles de Pablo pudieron circular tan amplia y velozmente. Sin embargo, el poder de Dios que actúa a través del mensaje de la verdad es lo que hace nacer la vida espiritual en las personas. Santiago 1:18. Por favor, lea Santiago 1:18, Primera de Pedro 1:23 y luego Segunda de Corintios 5:17. La pregunta es para Colosenses 1:5. La pregunta es: ¿cómo interpretas esa esperanza y por qué se aplica a ti, aunque seas realmente indigno? Bueno, esta pregunta se la dejo a cada uno de ustedes. Colosenses dice así: a causa de la esperanza
que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿cómo interpretas esa esperanza y por qué se aplica a ti? Aunque seas realmente indigno, somos indignos. ¿Por qué se aplica a nosotros? Lo que hizo el apóstol Pablo al encontrarse con los filósofos de Atenas encierra una lección para nosotros. Al presentar el Evangelio ante el tribunal del Areópago, Pablo contestó a la lógica con la lógica, a la ciencia con la ciencia, a la filosofía con la filosofía. Los más sabios de sus oyentes quedaron atónitos. No podía rebatir las palabras de Pablo, porque ese esfuerzo dio poco fruto. Escasos fueron los que aceptaron el Evangelio. En lo sucesivo, Pablo adoptó un procedimiento diferente. Prescindió de complicados argumentos y discusiones teóricas y con sencillez dirigió las miradas de hombres y mujeres a Cristo, el Salvador de los pecadores, escribiendo a los corintios acerca de su obra entre ellos, y dijo, por favor refiérase a Primera de Corintios 2:1-5, que dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Primera de Corintios 2:1-5. Hermanos, amigos, aquí nomás dejo. Por favor, sigan ustedes leyendo, porque esto es muy interesante. Vamos a seguir con el título era El fruto del Evangelio. Vamos a seguir con el siguiente tema, que es el sexto tema. El sexto tema. Este sexto tema, el poder de la oración. El poder de la oración. Vamos a aprender qué poder tiene la oración. No a plenitud, porque los temas son cortitos. Pero ustedes, por su propia experiencia, piensen en eso. No esperen que un pastor, un predicador, un misionero, un evangelista, un anciano, un líder de la iglesia que les explique bien, porque exactamente no se trata de eso. Dios quiere darles a ustedes una pista, igual como en la Biblia, es simplemente hay una pista dentro de la Biblia. Hay cosas en que no están ahí, pero nosotros tenemos que usar la lógica, tenemos que usar el entendimiento para entender el resto de las cosas. Y si no entendemos, oramos a Él y le pedimos, y si no las revela es porque no está para revelarnos. Entonces eso también hay que entender. Hay cosas en que un predicador no puede describir, no tiene respuesta. Al igual en la Biblia, palabra de Dios, hay cosas en la Biblia que no tienen respuesta. Esas respuestas se obtendrán cuando, si usted gana el paraíso, si usted se califica o es calificado para el paraíso, entonces sí, tendrá toda la respuesta. Usted le pedirá respuestas a Jesús en el futuro, ya en el paraíso, entonces Él le dará la respuesta. Bueno, vamos a empezar. El poder de la oración. Vamos a leer aquí un pasaje en Colosenses 1:9-12, dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo,
dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de la luz. Pablo ora para que sean llenos del cabal conocimiento de su voluntad. Hay una pregunta que dice así: ¿qué peticiones concretas encuentras en la oración de Pablo? ¿Qué peticiones concretas encuentras en la oración de Pablo? ¿Qué cosas importantes encuentras en la oración de Pablo? ¿Qué cosas te sorprenden al leer este pasaje de Colosenses 1, 9 al 12? ¿Qué es lo que te impresiona? ¿Qué es lo que tú crees que es impresionante, importante? Pablo describe el conocimiento de la voluntad de Dios como sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría proviene de confiar plenamente en Dios, estar dispuestos a hacer su voluntad. Juan 7:17. Y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Juan 7:17 dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. También esto se encuentra en Proverbios 3:5 en la Biblia. Y dice así, Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero a menudo surge la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en esta situación? Hay 4 fuentes principales de conocimiento acerca de la voluntad de Dios. 1, vamos con la primera. 1, la fuente más importante de sabiduría es la Biblia misma, porque en Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 2, Dios nos ha dado sabiduría especial para los últimos días mediante el espíritu de profecía, que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, que se ha manifestado a través de los escritos de la señora White. La Biblia nos alienta: crean al Señor su Dios y estarán seguros. Crean a su profecía y serán prosperados. Estas palabras se encuentran en 2 de Crónicas 20:20. Vamos con la tercera. La voluntad y la conducción de Dios también puede conocerse a través de circunstancias providenciales, al pedirle que abra o cierre puertas. Colosenses 4:3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso. La tercera, número 3, la voluntad y la conducción de Dios también puede conocerse a través de circunstancias. Queridos amigos, creo que me equivoqué aquí. Vamos, la cuarta. El Espíritu Santo nos guía una vez que hemos aprendido a reconocer su voz. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Y eso está en Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tu espalda palabras que diga: este es el camino,
Andad por él y no echéis a la mano a la derecha, ni tampoco tú torzáis la mano a tu izquierda. Qué bonito mensaje, lástima que no tenemos tiempo. Estos mensajes son como una gran predicación. Pablo oró para que los colosenses anduvieran como si es digno del Señor. Colosenses 1:10. Por supuesto, nadie es inherente, digno, pero Dios nos considera dignos por su gracia y nos llama a vivir de acuerdo con ese elevado llamamiento. Según Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primera de Tesalonicenses 2:12 dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Qué les parece? Pablo utiliza el verbo andar 3 veces más en esta carta. Se refiere con ello a vivir, actuar de acuerdo con la ley de Dios. Éxodo 18:20, lo cual solo es posible mediante la obra del Espíritu Santo. Y es referencia de esto está en Ezequiel 36:27. Pablo también ora para que la vida de los cristianos de Colosas y la nuestra agrade a todo al Señor. Vamos al comentario y dice así. El gran apóstol Pablo era firme cuando estaba en juego el deber y los principios, pero la cortesía era un rasgo notable de su personalidad y éste le daba acceso a la clase más alta de la sociedad. Pablo nunca dudó de la debilidad o la habilidad de Dios o de su buena voluntad para darle la gracia que necesitaba a fin de vivir la vida de cristiano. Él no vivía bajo una nube de duda, recorriendo a tientas su camino en la bruma y la oscuridad de la incertidumbre, quejándose de privaciones y pruebas. Su voz de gozo, llena de esperanza y valor, resuena a lo largo de todo el trayecto hasta nuestro tiempo. Pablo tenía una experiencia religiosa sana. El amor de Cristo era su gran tema y el poder que le constreñía y lo gobernaba. En las circunstancias más desalentadoras que hubiera tenido una influencia deprimente sobre los cristianos tibios, era firme de corazón, lleno de valor, esperanza y alegría. Se veía en él la misma esperanza y alegría cuando estaba sobre la cubierta del barco, con la tempestad golpeando a su alrededor y el barco rompiéndose en pedazos. Dios dio órdenes al comandante del barco y preservó las vidas de todos los que estaban a bordo. Aunque prisionero, fue en realidad el amo del barco, el hombre más libre y más feliz de a bordo. Delante de los reyes y dignatarios de la tierra que tenía su vida en sus manos, no se acobardó porque había dado su vida a Dios y ella estaba oculta en Cristo. Mediante su cortesía suavizó los corazones de esos hombres vigorosos, de genio violento, malvados y corruptos, tanto de corazón como de vida. El comportamiento apropiado, fruto de la verdadera cortesía, marcó toda su conducta. Cuando extendía la mano al hablar, como era su costumbre, el ruido que hacía las cadenas no le causaba vergüenza o turbación. Las consideraba como señales de honor y se regocijaba de poder sufrir por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Su razonamiento era tan claro y convincente
que hizo temblar al rey licencioso, la gracia. Como un ángel de misericordia hace que su voz se escuche dulce y clara, repitiendo la historia de la cruz, el sin igual amor de Jesús. Este párrafo se encuentra en Conflicto y Valor en la página 352. Pablo sabía que las más valiosas conquistas cristianas pueden obtenerse solamente mediante mucha oración y constante vigilancia, y trató de inculcar esto en sus mentes, pero sabía también que en Cristo crucificado se le ofrecía un poder suficiente para convertir el alma, y divinamente adaptado para permitirles resistir todas las tentaciones al mal. Con la fe en Dios, con su armadura y con su palabra, como su arma de guerra, sería provisto de un poder interior que los capacitaría para desviar los ataques del enemigo. Este párrafo se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 248. Queridos amigos, aquí terminamos el 6º estudio y lo siento mucho, no podemos extendernos más en explicaciones, así que les ruego a que ustedes mismos oren a Dios, pídale al Señor que les dé fuerza para que ustedes mismos estudien y sean también parte de la historia de estos buenos cristianos que existieron en el pasado, tanto en la era milenial anterior como este milenio, como también en la era de los apóstoles antes de Cristo. Cuídense mucho. Hasta pronto.